Bienvenidos una vez más a Relatos e Historias con los No Vivos. Pues en esta ocasión estamos complementando la historia que nos quedamos a la mitad de la escuela que por primera vez nosotros nos metimos a hacer una exploración. Arturo, Saúl, mi primo y yo. Y que pues ahorita está Antonio Hernández aquí con nosotros, nos está acompañando. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien. Entonces, pues aquí nos va a retroalimentar parte de las experiencias que él tuvo anteriormente de que nosotros entráramos a esa escuela. Pues bueno, mi querido Toño, no sé si nos puedas abrir mientras con las primeras experiencias que tú tuviste extrañas en esa escuela y qué horarios estuviste ahí a la hora que se presentó esta actividad para ti. Muy bien, bueno, pues eh, para empezar yo tenía actividad laboral en esa escuela, ¿no? Todavía en ese entonces vivía mi papá, quien era el intendente, y pues él ya me había platicado que se escuchaban cosas ahí en la escuela, pero él le achacaba a una intendente anterior que había estado ahí. De hecho, esta intendente ahí mismo vivía en la escuela, en la parte de hasta mero al fondo. Ahí el director, que no recuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo que se apellidaba Estrella, le dieron permiso de construir un cuartito, un cucuruchito, y ahí se quedaba junto con su hija, que posteriormente era quien le ayudaba a hacer el aseo. Ya la señora era muy grande, pero pues no se iba, no se retiraba de ahí, puesto que ahí mismo vivía. Y él me dice que de repente ya nada más no, la señora no salió, que ya no supieron qué, hasta que fueron a tocarle ahí a ver qué pasaba y pues la encontraron muerta. O Entonces, sea que en esa escuela falleció una persona. sí, sí, ahí falleció esa persona, esa intendente. Por cierto, la llamábamos Mariquita o la llamaban Mariquita, no sé si ese sea su nombre o era su apodo, ¿no? Entonces, pues mi papá cuando empezaba a escuchar ruidos y todo, pues era lo primero que decíamos, ¿no? Que era Mariquita la que andaba ahí, pues tratando de limpiar porque pues los mesabancos se movían. Él los dejaba acomodados pues de una forma, y ya el otro día que llegaban ya estaban totalmente movidos, ¿no? Y pues no podrían ser los niños porque él era el primero que llegaba. Y otra intendente que trabajaba ahí, pero pues no eran parte de los sucesos. Y otra cosa que me platicaba él era que en época de los cristeros, la escuela la habían tomado como cuartel, y allí de hecho allí habían colgado a los dueños. No sé qué tan cierta sea la historia que él me decía, pero él me platicaba que le platicaron también gente de por ahí cercas, e inclusive el director, que fue el primer, digo, el director Estrella, de hecho era una persona como de más de 2 metros y flaca, 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 que la mirabas y te impactaba su figura. O sea, seguro que si te quedas en la noche y él sale de algún No, lado de no, allí, no, sí, sí, te sí. llevas el susto de tu vida, ¿no? Sí, sí, era impactante la figura de él. Y pues decía, allí había, no sé si todavía estén, pero creo que ya los cortaron, había unos pirules, Ok. donde pues decían que ahí habían colgado a los dueños y a varios de por ahí en esa época. Entonces, pues todo esto viene pues a tener todos estos sucesos, ¿no? Eh, yo ya trabajando allí y siendo instructor de artes marciales, y tratando de continuar con esta instrucción, Ok. ayudando a los jóvenes, hago un grupo, hago un grupo para practicar, entrenar, hacer ejercicio, y hablo con mi papá, no con los directores, Sí, sí, sí. con mi papá, y él nos empieza a dar permiso de ir a entrenar los sábados y los domingos los sábados por la tarde y los domingos en la mañana, ¿no? Pero llego a tener muy buena aceptación por los muchachos,
y pues el grupo cada vez empieza A crecer. a crecer más, ¿no? Inicialmente éramos poquitos, Arturo, que mencionas, Sí. Arturo Valderas. Valderas, mejor conocido por el chavalín por nosotros, porque Ok. era muy chiquito, era chavito, pero muy bueno para los trancazos. Y comienza a llegar más gente, entonces, pues esto ya no era cosa de escondernos, ya la gente se daba cuenta que entrábamos, salíamos y pues tengo que pedir permiso directamente ya a quien dirigía la escuela en ese momento y sabiendo lo que hacíamos y todo, pues perfecto. Inclusive hubo un tiempo en que algunas maestras llegaron a ir a hacer ejercicio, pero como la actividad era muy muy intensa, no, pues no aguantaron, ¿no? Aquí el detalle es que cuando íbamos los sábados entrenábamos de 6 a 8, más o menos 2 horas. Entonces, pues ya a las 8 ya empezaba a oscurecer. Eran pues estos tiempos de horario. Todavía no existía el horario de verano. Exactamente. Era en el que estamos ahorita, que todavía a las 8 hay Hay luz. un poco de luz. Pero ya cuando íbamos saliendo, pues entre la plática y todo, pues se nos empezaba como que a oscurecer. Pero aún no estando oscuro, de repente veíamos que se movían los mesabancos, las puertas se abrían. Eh, a veces las luces se nos prendían estando el break. Ah, bueno. Bueno, no era break, era un switch. Ok. Estando el switch abajo, se prendían las luces. Entonces, bueno, pues es una escuela vieja, vamos a meter un poquito de lógica. Y pues es una escuela vieja que a lo mejor por ahí hay alguna conexión mala y ya se cortito y se prenden los focos, ¿no? Pues no pasa nada. Entonces como que llegamos a acostumbrarnos los que íbamos ahí a entrenar y lo que hacíamos, entrenábamos, no le dábamos mucha importancia, ¿no? Pero sí era muy evidente, entrando a la escuela, en mero frente hay un saloncito ahí. Y era muy evidente que cuando la escuela tiene 2 patios, el que está en la entrada y uno más adentro donde hay una cancha de básquetbol. Cuando nos llovía entrenábamos en el primer patio, como había techito. Ahí nos cubríamos de la lluvia y era muy evidente que estando el salón cerrado de repente ¡pum! Se abría. Y bueno, pues es el aire, no pasa nada, es el aire. Aquel detalle es que era con llave, con seguro. Llave. O sea, tenían seguro porque mi papá dejaba todos los salones cerrados hasta el otro día, hasta el lunes que llegaba a abrir, ¿no? Incluso yo me acuerdo que las puertas de aquel tiempo eran todavía pesadonas, ¿no? O sea, Sí. no eran de metal liviano ni nada, eran de madera. Algunos tenían puerta de madera, otros tenían puerta de metal, pero pues metal, pues todavía de aquel tiempo era todavía más de calibre más grueso. Entonces sí eran pesados, o sea, no era así como que el aire llegara y las abriera, y aún con el pasador y con los seguros que tienen, Sí. ¿no? Los pasadores que tienen las puertas. Pero ustedes seguían en su lógica. Pues de nosotros decir, sí, no, pues es el aire, no pasa nada. Y ya no faltaba quien o yo mismo volvíamos a cerrar. El problema es que ya no le podíamos poner Los seguros. los pasadores, los seguros que lleva por dentro. Entonces, nos la ingeniábamos a tratar que fuera arrastrándose para que cuando llegara el agujerito, pues solito se metiera cuando menos el de la parte de abajo, porque pues, el de arriba no lo podíamos cerrar, ¿no? Seguíamos en nuestra actividad y ¡pum! Otra vez se abría la puerta, chihuahua. Pues ya vamos a dejarla así abierta. Hasta que acabamos de entrenar, ya la cerrábamos y nos íbamos, ¿no? Pero hoy en día, ¿a qué le atribuyes ese evento que estuviste presenciando? O Ahí te sea, va. ¿qué tipo de mensaje tú crees que te estaban dando con eso que les estaba sucediendo? Ahí te va. Años después, yo ya dejé de entrenar, yo trabajé en esa escuela 17 años. Ya, ¿qué te diré? Lo mejor yo creo unos 4 años después.
hicieron una renovación en ese salón, porque todo el aplanado tenía mucho salitre, humedad, que de dónde salía no sé, entonces empezaba a caer todo el aplanado. Llamaron a unos albañiles pues para que fueran ahí a darle mantenimiento a la pared. Son bardas, yo creo que como de unos 50 centímetros de ancho, más o menos, porque son bardas de adobe con piedra, lo que es todo el límite con las demás casas. Entonces el albañil, cuando empieza a hacer todo el trabajo de ahuecar, de quitar lo más flojo para ponerlo, poder volver a sellarlo, me mandan llamar, profe, venga, que el albañil le habla. Digo, ¿qué pasó? Pues que vaya. Y ya fuimos la directora y yo. Digo, a ver, vamos, dice, ven, acompáñame. También me dice, nos hablan allá. Y fuimos y resulta que en la pared estaba llena de huesos. Huesos tanto como de niño, bueno, huesos pequeños, Sí. y muchos fetos. ¿Y no había un esqueleto grande? O sea, de alguna persona. Ya no le rascamos más. La parte donde le rascó el albañil salieron así varias, pero los fetos pues sí completos. Pero las partes de huesos eran como partes. O sea, no eran los esqueletos Completos. Pero entre los huesos no había un indicativo que te dijera que era perteneciente a alguna persona grande. ¿O eran nada más puros huesos pequeñitos? Eran huesos pequeños. No sé si... Porque lo que no encontramos fueron cráneos. Nada más los huesos. ¿Y No tú sé, crees como... que si hubieran estado escarbando más, pues pudieran haber encontrado los cráneos? Yo siento que sí. ¿De qué tamaño estaba el agujero que ellos abrieron? Fue pequeño, yo creo que no abrimos más de 50 centímetros. O sea, como ya no le rascamos más, más hacia los lados. Del piso hacia arriba, más o menos. Del ¿cuánto piso hacia estaba? arriba serían como Como un metro y medio. No, pues yo soy de 1,60. Ah, entonces como 1,20. Como 1,20. Como 1,20 de altura. Ahí estaban enterrados los huesos. Estaban enterrados los huesos. Y entonces, como sabemos que cuando se encuentra ese tipo de hallazgos hay que dar parte a las autoridades. Ojalá y aquí no me esté balconeando a nadie. Pero pues ya son de hace mucho tiempo. No, y además, mira, no creo que hubiera Mucho. tenido ¿cómo te dijera? La continuidad de investigación en caso de que se hubiera dado este proceso a las autoridades, no creo que hubieran llegado a algo. No. Se tenía que requerir a los antiguos dueños, los escritos, y yo creo que para ese entonces, pues, ¿de dónde sacas un registro? No, para nada, ¿no? Entonces lo que se optó fue eso. Fue de que mejor ya no se le escarbara, se sellara y se tapara y se pusiera el parche y ya no se escarbara más. O sea, ya no se le dio continuidad te digo, por temor a eso, a que nos fueran a clausurar o que empezaran a llegar autoridades y los niños... Pues sí, va a haber un desconcierto, Un desconcierto. Entonces la directora dijo, no, sabe que vuélvalos a acomodar, los metimos en una bolsa, se volvieron a meter los huesos allí y se tapó. Ok. Entonces allí ya nos damos cuenta de que parte de la actividad que ustedes vivieron en esa escuela, eso fue un precedente. Pero ¿tienes algún otro tipo de experiencia que tú hayas presenciado? Digamos, ¿viste a alguien, algo que se te presentara, alguna persona que dijeras, ah, caray, ¿de dónde me salió? O vi por allá una sombra, o qué es lo que pasa? O sea, ¿no tuviste algún evento visual? ¿Ahí mismo en la escuela? Sí. En una ocasión que estábamos ahí practicando, y eso fue un domingo, en la mañana, ni siquiera fue en
ni siquiera fue en la noche. Estábamos practicando en el patio de adentro y escuchamos que abrieron la puerta de entrada. Entonces mandé yo a uno de mis alumnos, le dije, oye, chécale, ve a ver quién llegó. Ya se fue corriendo, regresa, ¿qué pasó? No, ese no es nadie. Pero si oímos que se abrió la puerta. Y todos dijeron, ¿se oyeron, verdad? Sí, sí oímos, todos oímos. No se nos metería alguien, vamos todos a ver. Entonces todos fuimos. Sí, todos fuimos. Y inclusive llevábamos nuestros palos, y pues si alguien se metió algo. Y precisamente cuando entramos al otro patio, vimos pasar a una persona a cruzar de lo que es la dirección, hacia el salón del rincón, el que está a un lado del que te estoy platicando. Okay, sí. Hacia un lado, entrando de frente de la escuela. Y no, pues sí nos tensamos, dijimos, no, si se nos metió alguien. Y fuimos a ver el salón cerrado. No había nadie, buscamos por todos lados y no encontramos a nadie. ¿Cómo era esa persona, recuerdas? La persona traía, si mal no recuerdo, algo así como los que decimos hoy vaqueros, como si trajera un pantalón de mezclilla y una camisa cuadrada, pero sin sombrero. Más o menos cuánto medía la persona. Pues si era alta, yo le echo que como entre unos 75, unos 80, sí se veía altita. Y lo que sí nos impresionó fue que cuando iba caminando, volteó a vernos y siguió. O sea, volteó, como que nos observó, pero sí, no corrió, o sea, no se... Los ignoró, digamos. Nos ignoró, ajá, que como, ya me vieron así, ¿no? Se metió. Y es que como nosotros, es un, no sé si recuerdas, entre un patio y otro están hay un patiecito, están los baños. Exacto. Entonces, no hay forma de ver a ese lado. Nosotros apenas íbamos entrando, todavía no llegábamos al otro patio. Cuando cruza, entonces cuando nosotros ya llegamos, nosotros pensamos, se metió allí, a uno de estos salones, y anduvimos buscando y no encontramos a nadie. Y la puerta cerrada con llave, porque yo le metía llave, no, para que no se nos metiera nadie. Eso es lo único que así más evidente, y aquí lo vimos todos los que estuvimos ahí. No sé si Arturo llegue a acordarse de ese suceso. Ok, aparte, estas historias y estas experiencias que ustedes tuvieron, ¿cómo llegaron a oídos de Arturo? ¿Lo platicaban de repente o decían, sabes que ayer me pasó esto, o ayer o por ejemplo que él no haya ido un día a entrenar por trabajo o algo y sabes que pasó esto? No, fíjate que Arturo era muy disciplinado. Él, que yo recuerde, creo que nunca faltó. Ok, y entonces, ¿cómo llegaron esas pláticas o cómo se abrían, digamos, cómo las iniciaban ustedes? No platicábamos eso. Era algo que... No, entre nosotros era algo que veíamos y nos quedamos callados. O sea que que hubiera un suceso y nos sentáramos, oye, no. Más bien yo creo que ya por fuera, sí, posiblemente ya los muchachos platicaban lo que nos pasaba en la escuela. Pero nosotros que nos reuniéramos así a comentar, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. No, o sea, nosotros llegábamos a entrenar, oíamos los ruidos, ya te digo, llegó el momento en que nos acostumbramos a escucharlos. De hecho, también donde murió la señora doña Mariquita, la que te digo, también se escuchaban así muchos ruidillos, como si anduvieran haciendo quehacer, como... Sí, o sea, como lavando una trastes, persona, ¿no? Sí, como si ahí... en su espacio, ¿no? Ahí. Y ahí ya no había nada, o sea, en aquel tiempo... Ahorita ya hay salones, construyeron salones ahí, pero en ese tiempo que entrenábamos prácticamente era un baldío. Era una zona que se tenía así para echar el desecho de mesabancos, de sillas ya viejas, y ahí se amontonaban, era ahí nada más, porque no era ni bodega ni nada. Y se veían de repente así.
Pero te digo, volvíamos, la lógica, ¿no? Las tablas están ya secas, están doblando, a lo mejor por ahí anda un gato, y escuchábamos así cosas. Pero nos concentramos tanto en el entrenamiento muchas de las veces que pues ya lo dejábamos Sí, o sea, lo dejaban de lado, de o sea, ya lado, no sí, había... lo que escuchábamos lo dejábamos de lado y más bien la reflexión era, yo creo ya cuando llegábamos a nuestras casas, ya que estábamos solos de platicarles a las familias o por ejemplo en mi caso yo pues a mi esposa ya llegaba y oye, es que crees que oímos esto, oímos lo otro. ¿Qué te decía tu esposa cuando le sacabas este comentario? Pues inicialmente me decían, nada, estás loco. No, la clásica, ¿no? Que nadie te cree. Ujú. Y ya después, pues nada más decía, pues cuídate, cuídense. No va a ser alguien que se meta o que le vaya a querer robar la escuela, Sí, quiera así hacer es. algo, ¿no? Nada más era así, cuídate. Y ya después, pues ya ni le platicaba nada porque ya era algo común. Sí. Una vez que ya mi papá muere, pues yo continué trabajando en la escuela. Eh, Seguimos entrenando, creo todavía después de que murió mi papá. Todavía entrené un buen tiempo. Y, y ya luego yo era así como mi ilusión o como te dijera, no sé, de, de que, ay, ojalá y un día me toque ver a mi padre aquí. Porque pues él se fue de repente, o sea, casi murió en la escuela también. Casi. Un 16 de septiembre llegó a la escuela a recibir a los chiquillos que van por los tambores, porque es el desfile. Se van a desfilar. Espera, ya la directora se va, él era el que se quedaba hasta que se entregara el último niño. Ujú. Y recogerlo de los tambores, las cornetas, pues todo lo que se llevan para el desfile de ahí de la escuela. Y mi papá, en lugar de irse a la casa de donde vivimos, se va a la casa de una de mis hermanas. Llega a la casa, dice mi hermana que nada más le dijo que tenía muchas ganas de hacer del baño, pero estaba el baño ocupado, creo. Y le dijo, pues, haga ya trasito ahí en la coladera. Y ahí cayó y se murió. Le dio un infarto. Entonces, pues ya él no tuvo chance De despedirse. de despedirse de nada. Entonces, él era muy, ¿cómo te dijera? Pues dedicado a su trabajo. Yo nunca supe que faltara ahí a la escuela. Aun cuando estaba enfermo y todo, así se iba a la escuela a trabajar. Muy responsable. Muy responsable, sí. Entonces, pues, quieras que no, a lo mejor a veces también dices, pues se quedó con esa responsabilidad de la escuela. Pero no, nunca, ya todo el tiempo que duré trabajando allí, a mí no me tocó verlo. Sin embargo, sí llegué a escuchar a veces a los niños decir que veían a un señor. A la hora de clases, Sí. a la hora de clases, o sea, no, ni siquiera tenía que ser en la noche, sino en la hora de clases luego decían que andaba un señor, barriendo allá atrás. Ya ves que como eran los pirules, Sí. tiraban un montón de hojitas Sí. de basura. Dicen que andaba un señor ahí barriendo y que no lo conocían, que quién era. Pues quién, pues ha de ser se había quedado uno que se llama don Manuel. Y en el lugar de mi papá se quedó mi cuñado, Pancho. Y yo, pues ha de ser Pancho, don Manuel. No, ese es un señor grande. Está más alto que ellos. Y sí, mi papá era alto. Mi papá era alto. Y ahí voy yo, ¿dónde está? Ah, sí, pues yo creo que ya se fue. Y ya sí. Pero a mí nunca me tocó ver eso. No sé si los niños pues ya después se hayan sugestionado o algo, pero Pues yo creo que lo dudo mucho, ¿eh? Porque
La sugestión empieza con un historial de trasfondo muy claro, muy sólido. Ujú. Pero en este caso los niños, imagínate, o sea, no era algo que ellos hubieran desarrollado incluso de su propia imaginación. Tal Así vez es. pues se enteraron que a lo mejor sí falleció una persona, pero en definitiva, pues yo creo que las apariciones que ha de haber hecho posiblemente tu papá aún todavía no lo sabemos, tampoco lo descartamos. Es muy posible que en ciertos niños, ya ves que hasta cierta edad su sensibilidad no se pierde. Ujú. Entonces igualmente ellos pudieron percatarse de que él estaba aún posiblemente disfrutando de su trabajo, las actividades que le gustaban, a lo mejor una parte muy bonita de su vida Ujú. que dejó en la escuela, ¿no? Así es. Sí, pues sí, yo creo que sí, pero a mí, en lo personal, pues no. Me quedé con las ganas de que algún día se me presentara y poder hablar con él, ¿no? Esa parte de, a pesar de no poder despedirte, Sí. ni nada, ¿no? O sea, ya son, híjole, 20 y tantos años ya de ese suceso, entonces. Y pues ya después yo me salí de la escuela, ya me cambié, me fui a un preescolar y pues ya dejé de asistir a la escuela, ya, de hecho ya no he entrado, ya no, Ujú. ya le hicieron muchos arreglos, ya hay muchas transformaciones, ya la verdad no sé si después de todos estos arreglos todavía hayan encontrado más cosas que yo ya no me di cuenta, ya no me di cuenta ahí, pero sí hay algo de historia en esa escuela y muy vieja, yo me imagino que es ser muy... La campana que está colgada ahí a la entrada, que por cierto la pintaron, mal hecho, tiene una fecha de 1811 creo, 1811 a 1812. Súper viejísima. Sí, sí, tiene la con la que se daba el toque Sí, me imagino. y ahorita ya se quedó como reliquia, ¿no? Bueno, Entonces, ahora, reconectando un poquito al suceso que nosotros te pedimos permiso de que ujú. nos dieras la oportunidad de entrar a esa escuela, de nosotros hacer una exploración. Cuando Arturo te lo pide, ¿qué pasó por tu mente? Pues, pues yo tenía, más bien sigo yo con esa expectativa de saber qué fue lo que encontraron, porque pues ya el otro día que llegamos a abrir la escuela y ya salieron ustedes, pues nada más, muchas gracias, adiós, que te vaya bien y gracias por permitirnos y bueno, ¿Y pero pero qué qué pasó? pasó? ¿Cómo les fue? ¿Qué grabaron algo? ¿Escucharon algo? ¿No? ¿Tienen evidencias? No sé, me Sí. quedé yo con esa incertidumbre en ese momento y hasta la fecha porque creo que desde ese entonces no nos habíamos vuelto a ver hasta ahorita. Pues Y si no ha sido fíjate, muy esporádicamente. sí, fueron muchísimos años los que quedamos sin darle una continuidad. Creo que después de ahí fuimos yo y mi primo, porque Arturo Ujú. ya no pudo por los turnos también que manejaba. Fuimos a un panteón que después, incluso con el programa de Cazadores de Leyendas, nosotros ingresamos a ese lugar en Salvatierra. Esos Ujú. fueron ya nada más los dos únicos lugares que nosotros pudimos ingresar, porque pues en aquel tiempo, sin empresa de respaldo como lo hay ahora, sin una persona que te dijera, bueno, ¿a qué vienes? Yo te echo la Ujú. mano, sí, con, digamos, con los lineamientos de seguridad que ahora existen y pues no había nada de eso, era muy difícil estar ingresando, ¿no? Pero de aquel entonces la incertidumbre, ahorita te explico un poquito, bueno, nosotros ya desvelados. Yo entraba en la noche, luego el domingo. Mi primo, pues obviamente yo creo que se iba a dormir, ¿no? Y Ajá. Arturo igualmente yo creo que iba a entrar en la tarde a trabajar, creo. No recuerdo si era en la tarde o en la noche. Entonces, lo que nosotros experimentamos en ese espacio fue realmente impresionante, ¿eh? O sea, muchísimas sensaciones corpóreas dentro de tu organismo como tal,
muchísimas sombras que veíamos cómo las sombras se iban por lo que es el piso, se metían por debajo de la puerta y se metían hacia los salones. El espacio más tenebroso que creo que nosotros lo sentíamos era al cruzar los baños. Y sentía, bueno, en ese momento yo sentía que algo estaba dentro de los baños, observándonos desde la parte más profunda y más oscura, porque de por sí esos baños casi no les entraba la luz, entonces era algo súper oscuro, o sea, no definías ni siquiera bien dónde podía estar la puerta o los cubículos de los baños. Entonces, a eso le agregamos que en la emisión anterior, los voy a repetir un poquito, pero es para retroalimentar aquí a nuestro compañerísimo Toño. Hubo un momento en el cual yo me voy hasta el final del patio, o sea, nos dividimos, cada quien iba a estar en una sección. Estábamos solos y para ese entonces nosotros traíamos 3 radios walkie-talkies. Entonces yo me voy hasta el final y casi yo creo que me faltaban unos 5 a 8 metros para llegar al final. ¿Y qué sucede? Siento que alguien viene caminando atrás de mí, pero era una persona masculina. O sea, cuando estás sintiendo la vibración dentro de tu cuerpo, te dice si es hombre o mujer. Pero en este caso yo sentía que era una persona alta. Era más alta que yo, estaba más grande. Y venía, pues obviamente atrás de mí. Mira, hasta me pongo chinito ahorita nada más de acordarme. Y no, quedé hasta congelado y tuve que agarrar el walkie-talkie y les hablé a ellos. No sean malos, digo, vénganse, asómense porque no puedo ni siquiera voltear. Mi cuerpo se había totalmente paralizado, se me quedé así, en shock. Y cuando ellos se asoman y me dicen, no, pues estás tú solo. En ese instante mi cuerpo se tornó otra vez livianito. Como si algo se hubiera desprendido de mi cuerpo, esa pesadez, y me hubiera dejado ya suelto. Pero sentí, a final de cuentas, ese instante como si esa presencia, estuviera resguardando ese espacio. Y ahorita es algo que me está dejando, pues, ahora sí que boquiabierto con lo que tú me estás contando. O sea, las características que tú me estás diciendo con lo que yo sentí en ese instante, o sea, fue impresionante, ¿eh? Impresionante, en serio. Ahora tú me dices que al final, hacia donde yo me dirigía, estaba una persona que había fallecido. Pues imagínate, o sea, como diciendo, ¿a dónde vas? Hasta aquí llegas. Ya de ahí para allá ya no avanzas. Incluso, o sea, como recordatorio, no llegué hasta el final. Me regresé. O sea, no tuve la fuerza como para decir, pues aunque sea, recorro los últimos metros que me faltan para llegar hasta el tope de la barda. No lo pude hacer. Me tuve que regresar. Entonces, era algo fuera de lo normal. Nosotros nos quedamos en un salón que donde dijiste, aquí se pueden quedar ya y a dormir y todo, de los del patio principal. Pues ahí nos golpeaban como con un, no sé, yo siento que debe haber sido como un tipo de balín grandote, que te gusta, como de unos 25 centímetros, le pegaban a la barda de atrás, le pegaban, ¡paz! ¡paz! Y nosotros así, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué es ese ruido? Después, de esquina a esquina, o sea, de pared a pared del salón, se escuchaba ese mismo golpe, uno nada más, y se escuchaba cómo lo iban tallando por toda la pared así, y nos pasaba así por atrás. Entonces, no, o sea, perdón, creo que si hubiéramos llevado el equipo que ahora nosotros tenemos, hubiéramos encontrado infinidad de evidencias, muchísimas cosas. Es que no traían equipo, ¿verdad? No, realmente en aquel entonces no había tampoco un desarrollo tecnológico como tal. Pero tan solo con haber entrado con nosotros, haber estado allí experimentando algo que a ustedes les había pasado, fue impresionante. Y que ahorita yo aprovecho este momento, pues, para darte las gracias, porque a lo mejor en ese momento nosotros todavía estábamos así como que en la loquera de querer experimentar cosas. Es lo que le decía a Arturo. Le digo, no hombre, no pensamos
la inseguridad, que se nos fuera a meter alguien a robar y se hubiera hecho un relajo allí. Ujú. La otra, que a lo mejor un animal, algo nos hubiera picado Y y encerrados, porque los encerrados, dejé ¿cómo le encerrados con haces? llave. Exactamente. O sea, nosotros no pensábamos en eso, nosotros íbamos a la aventura, Ujú. nosotros queríamos experimentar, pero pues gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí recordando esa parte en específico, pues nosotros no nos metimos con la conciencia de que, como lo dices, tú íbamos a estar encerrados. ¿A quién le ibas a llamar? Ni teléfonos Ni teníamos. teléfonos había en ese No. entonces imagínate cómo Ya me los pudiera haber imagino sido. golpeé la puerta de déjanos salir. ¿Qué pensabas en la mañana cuando fuiste a abrirnos? Pues, te digo, tenía la incertidumbre de eso, ¿no? De, pues, ¿qué encontrarían? ¿Qué pasaría? Y la otra, yo estaba nervioso porque, pues, no había pedido permiso a las autoridades. Sí, Nada más así nos aventuramos y yo también me aventuré a... Pues, como yo sabía que al otro día a ver. iba a abrir, iba a llegar a abrir, pues así no tenía mm, mucha desconfianza. No, aparte porque pues que. Pero sí dije con que algún vecino o alguna gente, no sé, que haya visto que andaban lámparas por ahí alumbrando y que pasara frente de la escuela y reportaran a las autoridades. Oigan, en X escuela se ven luces como que ya se metieron y que les fueran a ustedes a hacer algo, porque pues lo primero que hacen es llamar a la directora y llamar a los intendentes No, y el relajo que se hace. para que fueran a abrir y como yo no había avisado de que se iban a quedar, Sí. pues también tenía ese temor. No, y corrimos con suerte, ¿eh? De hecho, lo que les estaba platicando, bueno, le platicaba a Arturo es de que en ese entonces y en esa noche nos tocó incluso hasta luna llena. O sea, no necesariamente a veces teníamos que andar con una lámpara porque Se veía alcanzábamos a todo. ver clarito con la iluminación de la luna. Ujú. Pero pues imagino que en ese entonces pues agarró un poquito más de fuerza lo que es la intensidad. Pero sí, en serio, o sea, increíble cómo veíamos las sombras que se metían por debajo de la puerta y se metían a los salones y ahí íbamos corriendo a ver qué onda, ¿no? Arturo me comenta como de un animal, un gato, que también iba caminando sobre Ujú. la banqueta, sobre los salones de atrás de donde yo me fui, y ese gato como que se sumió en la banqueta, o sea, como que si se hubiera hundido. No, pues Entonces, entonces sí tuvieron muchas muchos, experiencias sí, ahí. o sea, fue algo impresionante, impresionante, o sea, yo creo que si tuviéramos la oportunidad de entrar otra vez ya nos dirigiríamos a hacer ciertas cosas ya un poco más especiales en lugares especiales, ¿no? Pero bueno, eso quién sabe, ya el tiempo nos dirá si se puede o no se Sí, puede. pues ahorita ya sería hablar con quien está ahorita, Exactamente. ¿verdad? Y ya que les dieran permiso de volver a experimentar eso. Pues mi Toño, yo te Bien. agradezco muchísimo este ratito, este instante que me estás regalando aquí de tu vida y te Gracias agradezco a ti. muchísimo que nos hayas retroalimentado esa parte que nos hacía falta conectar, ¿no? Para complementar ahora sí la Ujú. historia completa en su totalidad y que pues en definitiva también aprecio muchísimo las experiencias que ahorita nos acabas de brindar que Ujú. tuviste también ahí adentro en la escuela. Ujú. Sinceramente, pues a lo mejor yo sé que tu papá ahorita nos está escuchando, aunque sea de una o de otra manera, le mandamos un saludo, un Ujú. agradecimiento. Y pues no sé, algún saludo que tú quieras mandar a alguien en especial. Pues no, saludos a todos los que nos escuchen. Eh, Decían por ahí, no me acuerdo quién, el hecho de que no lo veas no quiere decir que no exista, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que vivimos en un plano en un plano y en un mundo donde hay muchas cosas que en pleno siglo XXI todavía la ciencia no puede explicar, ¿no? Y que ojalá en algún tiempo con personas como tú o ustedes, eh, pues puedan llegar a algo, ¿no? Puedan llegar a algo y podamos conocer esos planos tan fuera de nuestras manos y poder explicarnos muchas cosas porque
yo me pregunto, bueno, a veces nosotros llamamos a los fantasmas, a lo que le llamamos fantasmas, ¿no? Los llamamos y muchas veces ellos nos contestan de cierta forma y nosotros nos desesperamos porque no les entendemos. Mi pregunta es, ¿ellos no se desesperarán también de que nosotros no los podamos ver ni escuchar? Pues en primer plano, ellos son los que son más desesperados, ¿eh? Porque nos notan a nosotros como una película. O sea, es como si tú estuvieras viendo una película, estás sentado en tu butaca, estás viendo lo que se está proyectando y la película te está proyectando cierto tipo de emociones. Emociones desesperantes, emociones de felicidad, emociones de alegría, emociones de enojo. O sea, eso es lo que ellos también sienten. Y pues obviamente es muy complicado, ¿no? Ya la parte, nosotros hemos conocido, dijo aquel, la nata, la partecita muy delgada de arriba, y para nosotros es como decir, pues hay un 99% de cosas que desconocemos. Nos damos una idea, ellos mismos a veces nos contestan ciertas situaciones. Cuando nosotros preguntamos, nos orientan, nos guían cómo funcionan los planos, por qué a veces ellos no pueden avanzar, o por qué otros se van en el instante en que ellos fallecen, se van tan rápido y ya no los puedes sentir. Entonces son muchos detalles que ellos nos entregan de primera mano y que pues poco a poco hemos ido desglosando esa información, la hemos ido entendiendo, pero que sabemos que a veces decir incluso hasta el 1% siento que sería exagerar. Sí, mira. Exagerar bastante porque desconocemos muchísimo de estos planos que están pegados con nosotros. Pero bueno, mi Toño, te agradezco muchísimo gracias a ti. y creo que queda pendiente una historia, no la alcanzamos ahorita a contar, creo que es algo de acá de la Casa del Diezmo. Ah, sí, de la Casa del Diezmo. Pues por aquí te voy a andar molestando otra vez para que nos puedas contar. Del Diezmo y de aquí, ¿eh? Ah, pues perfecto. De aquí de Casa de la Cultura. Pues quiero ahorita adelantarles aquí a la gente que esta grabación la estamos haciendo aquí en la Casa de la Cultura, y también el profe Toño pues está también en lo que es la Casa del Diezmo, anda haciendo sus participaciones de aquel lado y ha tenido experiencias que nos va a contar en un siguiente capítulo. Así sea. Pues muy bien, mi Toño, te agradezco muchísimo. Va que va, esperemos. Y aquí estamos para platicarles. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti, mi Toño. Muy bien, pues esto fue un capítulo más de Relatos e Historias con los No Vivos, el profesor Antonio Hernández. Muchísimas gracias. Gracias.